siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Esta corresponde al 5 de febrero de 1975, en pleno Año Santo. El Papa dice: recordemos esta triste posibilidad para confirmar la necesidad del ministerio sacerdotal. Humano, sí, en sus formas, en sus límites, pero sobrehumano en su potestad de realizar la palabra divina. El sacerdote, dice el Papa, humano, sí, es verdad, humano con sus defectos, pero también sobrehumano. ¿Por qué? Porque tiene una potestad recibida de Cristo, de la Iglesia, para el perdón de los pecados. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, dice Jesús. Y este ministerio lo realiza el sacerdote en nombre de Cristo, ¿no? Entonces, no olvidemos de esto, porque podemos quedarnos en la parte humana y no en la parte sobrehumana, dice el Papa. Si nos quedamos en la parte humana, no, yo con ese sacerdote no me confieso, no, porque es así, es asado, tiene este defecto. Bueno, es humano, sí, pero no te olvides que está revestido de un poder sobrehumano, venido de Dios. Decía San Francisco de Asís: si yo voy por la calle y me encuentro que viene hacia mí caminando un sacerdote de mala fama, está cometiendo pecados escandalosos, y junto a él veo que baja un ángel del cielo, camina con él, dice, yo me pondré de rodillas delante del sacerdote, no delante del ángel bajado del cielo, sino delante del sacerdote. ¿Por qué? Porque sus manos me consagran el cuerpo y la sangre de Cristo. Sus manos me dan la absolución, el perdón de los pecados. Fijaros qué fe de San Francisco de Asís. Fe en lo sobrehumano, en ese poder que ha recibido el sacerdote. Claro que eso no es justificación para que los sacerdotes hagamos la vida que nos parezca. Como tengo un poder sobrehumano, yo puedo hacer la vida que me dé la gana. No es así tampoco, no actúa así el sacerdote, ¿no? Si tú eres comprensivo con tus padres y los amas, haces bien, honra a padre y madre. También recuerda que al padre, al sacerdote le llamas padre Enrique, padre Adolfo, es padre espiritual, también hónrale. Honremos al sacerdote, viendo este poder que le ha dado Dios sobrehumano de perdonar los pecados. Y también, por parte del sacerdote, apacienta las ovejas. No tiranicéis, dice San Pedro, no tiranicéis. Apacentar el rebaño que Dios le ha encomendado, para llevarlo a las fuentes de agua viva, a prados verdes, que las ovejas estén bien alimentadas con la palabra de Dios, los sacramentos. Este es un mandato de Dios también para los ancianos, dice, los presbíteros, que son los sacerdotes, dice el apóstol San Pedro. Y continúa diciendo el Papa San Pablo VI, evangelio clarísimo, consoladísimo. ¿Qué evangelio? Este que acabamos de citar. Jesús resucitado entra en el cenáculo y dice a los apóstoles, la paz con vosotros, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y dice el Papa San Pablo VI, evangelio clarísimo, consoladísimo. Uno que está atormentado por un pecado, esta mujer que se ha provocado un aborto, este hombre que ha engañado a su esposa, pecado gravísimo, adulterio, aborto, y busca un sacerdote. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Puedes descargar tus culpas en los brazos de un sacerdote y decir, he pecado, Padre. Y arrepentido, recibir la absolución, el perdón de los pecados. ¡Qué alivio! ¡Qué consuelo!, ¿no? Evangelio consoladísimo, le llama el Papa San Pablo VI. Hermanos sacerdotes, dice el Papa, habituaros seriamente en este ministerio de salvación.
habituaros. Quiere el obispo, aquí en Guayaquil, meteros en el confesionario media hora antes de las misas. Yo procuro hacerlo. Si hago la misa el domingo a las 8:15 de la mañana, por la noche a las 7:15, procuro media hora antes estar en el confesionario, esperando al penitente que necesita desahogarse, tirar fuera sus pecados, está en la angustia, el pecado siempre oprime. Entonces dice el Papa, una palabra clave: habituaros. O sea, que no un día sí, otro día no, el sacerdote no aparece por el confesionario, no. Dice el Papa, habituaros, que sea algo como un hábito de ejercer el ministerio del perdón de los pecados. Y también cualquier día, que en el despacho, sobre todo en las horas de despacho, las chicas secretarias están en su despacho, el párroco tiene otro despacho al lado, y allí viene a veces gente a confesarse, a hablar algún problema, etc. Dice el Papa, habituaros, una palabra estupenda. Debe ser un hábito, no una carga, no me gusta, no, eso no se trata. En la Iglesia el verbo gustar no se conjuga. Si me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, aquí no. Aquí se trata del bien de las almas, el bien del hombre, no que yo me guste o no me guste. Delicadísimo, pero superlativo. Vehículo inmediato de la gracia. Papa le llama al sacramento de la penitencia vehículo inmediato de la gracia. Inmediatamente recibe la gracia del perdón y el don del Espíritu Santo. El pecador arrepentido. Porque es como un segundo bautismo. Dicen los padres de la Iglesia que el sacramento de la penitencia es un segundo, un tercer bautismo. Porque el bautismo no se repite. Pero el sacramento viene a actualizar la eficacia del bautismo. El sacramento de la penitencia actualiza la eficacia del bautismo. ¿Y qué eficacia tiene el bautismo? El perdón de los pecados. El bautismo perdona los pecados. Aquella muchedumbre que escuchó a Pedro a la salida de Pentecostés, del cenáculo, anunciando el primer carisma, la buena noticia de Cristo muerto y resucitado, ¿qué dijeron con el corazón compungido? Qué maravillosa esa palabra. Dijeron con el corazón compungido, arrepentido. Es que si no se da la compunción, el dolor de corazón, el arrepentimiento, no hay absolución. No está facultado ningún sacerdote a dar la absolución si no hay lo primero que tiene que haber, la compunción. Por eso San Pedro abre la puerta de la esperanza. Ayer y hoy, siempre la Iglesia abre la puerta de la esperanza, decía el Papa, en todas las puertas de las parroquias, de las iglesias, yo colocaría un letrero: vía libre. Todo el mundo tiene acceso a Dios. Pero hay una condición. La puerta es estrecha. El arrepentimiento, el dolor de corazón. Y si no hay arrepentimiento, yo no puedo entrar a la iglesia y ponerme a bailar y a danzar y a hacer conciertos musicales y hacer... No, no es la iglesia para eso. Dijeron con el corazón compungido: hemos pedido gracia de un asesino, de Barrabás. Hemos crucificado al Señor de la Gloria. Nos hemos equivocado. Con dolor de corazón lo dijeron. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces la Iglesia abre la puerta de la esperanza, dice Pedro: convertíos y haceos bautizar. El bautismo perdona los pecados. Entonces, el sacramento de la penitencia, dicen los padres de la Iglesia, es un segundo bautismo, un tercer bautismo para los ya bautizados. Para los pecados después del bautismo existe el sacramento de la penitencia. Que tiene que haber un serio propósito de enmienda, ¿no? No es que ayer adulteraste y dentro de una semana ya me confesé y vuelvo a adulterar, así como si fuese... No. El adulterio es un pecado gravísimo. Ni adúltero, ni asesino, ni ladrones entrarán en el reino de los cielos.
Entonces, se necesita el arrepentimiento, dolor de corazón, las lágrimas que derramaba la adúltera a los pies de Jesús. No te condeno, yo no te condeno, estás perdonada, vete y no peques más, no peques más, ¿eh? Solamente hablamos, muchas veces hablamos del perdón de Jesucristo, pero se nos olvida la segunda parte, vete y no peques más. Y dice al ciego curado, perdón, al paralítico curado, le dice, mira, estás curado, no peques más, no te suceda algo peor. ¿Hay algo peor que la parálisis? Sí, el infierno. Podemos condenarnos, hermano. Y si no os convertís, todos pereceréis. Cayó la torre de Siloé y mató a 18. Y la gente estaba asustada. Jesús dice, ¿es que pensáis que esos eran peores que los otros, habitantes de Jerusalén? No. Y si no os convertís, todos pereceréis igual. Ahora estos días, el terremoto terrible, espantoso, en Turquía, en Siria, ya van 5.000, 8.000, 10.000, ¿cuántos muertos? Y yo soy mejor, tú eres mejor que esos que sepultados, algunos incluso gritan, enterrados vivos, gritan y se oyen los gritos y no pueden rescatarlos, faltan mano de obra. ¿Y tú crees que eres mejor que ellos? Porque ellos han sufrido estas cosas y tú no. Somos mejores nosotros que ellos. Y si no nos convertimos, todos pereceremos igual. Tomemos en serio la vida. La vida no es un juego. La vida se vive una vez. Y no es un juego. Habla el Papa de que este sacramento es un vehículo inmediato de la gracia, porque inmediatamente que uno está arrepentido, si se confiesa, recibe inmediatamente la gracia del perdón. Yo me acuerdo, era jovencito, me confesé en Madrid con un sacerdote, él me habló del hijo pródigo, me dio la solución, y yo contentísimo, me acuerdo de ir por las calles de Madrid saltando de alegría. Dios me amaba, me había perdonado, podía empezar una vida nueva. ¿Qué más? Dice el Papa San Pablo VI, este sacramento es no solo vehículo inmediato de la gracia, sino una verdadera terapia de las almas, fuente de luz y sabiduría. Una verdadera terapia, ¿eh? El terapista, el psiquiatra, ayuda a explorar al hombre, que el hombre, la mujer, que se autoexploren, hablen, saquen fuera a la luz lo que llevan dentro, los conflictos, poner nombre a los conflictos, a los pecados, a los vicios, ponerle nombre, autoexplorarse, es una terapia. Por eso en el sacramento de la penitencia también es muy importante la confesión de los pecados. En la Iglesia ortodoxa el penitente va y dice al sacerdote, soy pecador, soy pecador, soy pecador, no dice más. Pero en la Iglesia católica se pide la confesión de los pecados. Es importantísimo vocalizar, he pecado en esto, esto, esto. Porque lo que sale de las tinieblas, lo que sale a la luz, es luz. Es importante la confesión de los pecados. Padre, he pecado en esto, esto y esto. Decir cosas concretas, sin estar acusando. A veces se da el caso de personas que van a confesarse, por ejemplo, perdonadme la ofensa, no quiero ofender a las mujeres, pero una mujer que se acerca, a veces sucede, y dice, padre, me acuso que tengo iras, pero es que mira, mi esposo tiene un amante, mi esposo pues se emborracha, mi esposo viene tarde, mi esposo a veces no me da dinero, mi esposo, y lleva media hora hablando de los pecados del esposo. Entonces ya al final el sacerdote dice, bueno, yo absuelvo a su esposo de todos sus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, porque no es la confesión, no es acusación, es confesionario, no es acusación del otro. Padre, pues tengo iras, el comportamiento de mi esposo no es correcto y yo veo que tengo iras y a veces estoy con rencor, con odio. O sea, confesar los propios pecados. No hablar de los pecados del otro,
es por eso dice el Papa, es verdadera terapia de las almas, fuente de luz y sabiduría, porque recibe la luz del perdón, del amor de Dios y sabiduría. No lo descuidéis, nunca lo profanéis, dice el Papa a los sacerdotes, nunca lo descuidéis. Padre, quiero confesarme. Ya, ¿estás dispuesto a confesarlo a esa persona, a ese penitente? Nunca lo descuide, habituaros, dice el Papa. Nunca lo profanéis. Ay del sacerdote que utiliza el ministerio para proponer, por ejemplo, a una chica, proponerle cosas indecentes. Eso es una profanación, pecado gravísimo. Es una profanación. Hagan el ejercicio paciente y sabio de vuestra caridad sacerdotal. Le llama el Papa San Pablo VI a ejercitar el sacramento de la penitencia, ejercicio paciente y sabio. Paciente, necesario pacientemente escuchar los pecados del penitente. Sabio para discernir, ayudar, porque el sacerdote ejerce como médico y como juez. Médico para curar, juez para dictar sentencia, pues yo te absuelvo tus pecados o no te absuelvo. Si no hay arrepentimiento, el sacerdote puede posponer. Eso lo hacía con frecuencia el santo cura de Ars o el padre Pío. Posponían a veces, cuando no veían a la persona suficientemente preparada, la posponían. Es como el estudiante que no ha estudiado bien, lo dejan para enero, febrero, que vuelva a repetir los exámenes. Bueno, te da un tiempo más la Iglesia. Eso no es comulgarte ni hacer un daño, es buscar el bien. Un médico ve que el paciente no está preparado para la operación quirúrgica y se lo dice: estás constipado, fuerte resfrío, estás con la presión alta, estás con mucha diabetes, la diabetes alta, no sé qué, no estás preparado para la operación. También el sacerdote puede decir, en algún caso, no estás preparado para recibir la absolución. ¡Ah! Algunos se escandalizan: ¡ah! Me ha negado la absolución. Y se ponen así, medio histéricos y en plan soberbio. Me ha negado la absolución. ¿Qué? Me has comulgado. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de que quizás necesita un tiempo de preparación para que más tarde, dentro de 15 días, un mes, 3 meses, pues reciban la absolución. Y mientras tanto, pues hacer actos de penitencia, de oración, de ayuno, de reconciliarse con ese enemigo. Si una persona está enemistado con otra y dice no quiero, no veo de ir a pedirle perdón, pues el sacerdote no puede dar la solución. A una persona que está en el rencor, en el odio, no puede dar la solución. A una persona que tiene un amante, tiene un partner, un homosexual, tiene otro homosexual, y dice que no, que ellos van a seguir juntos con práctica homosexual. Entonces, no puede haber la absolución. Tiene que haber un sincero arrepentimiento y un cambio de vida, ¿no? Y esto es referido a los sacerdotes, dice el Papa. Ahora a los fieles. Referido a todos los fieles, la segunda recomendación que hace el Papa es tener confianza en la confesión sacramental. Primero es difícil, consoladora después. A todos los fieles, la segunda recomendación. Hemos estado hablando de las recomendaciones que hace el Papa a los sacerdotes, de habituarse a confesar, de hacerlo todo como una verdadera terapia, sin descuidar el ministerio, sin profanarlo, a ejercerlo pacientemente, con caridad, etc. Habla una serie de cosas el Papa muy buenas para nosotros, los sacerdotes. Siempre tenemos que recordar y actualizar. Porque para que lo humano no sobrepase a lo sobrehumano. Hay una parte humana que es del sacerdote, sí, dice el Papa, pero también hay una parte sobrehumana, que es la potestad que ha recibido de Cristo. A veces la parte humana, nuestra impaciencia o lo que sea, puede pasar adelante, por encima de la parte sobrehumana, y entonces eso está mal, ¿no?
Hay que arrepentirse también el sacerdote. También necesita el sacerdote confesarse, ¿no? También él es fiel. Por su bautismo somos todos fieles de Cristo. Es sacerdote en este caso como un ministerio. El Papa, ahora dirigido a todos los fieles. La segunda recomendación. La primera es a los sacerdotes, ahora esta segunda recomendación a los fieles dice así: tengan confianza en la confesión sacramental. Primero es difícil, consoladora después. O sea, si es verdad, nos invita el Señor a todos los fieles que nos acerquemos con confianza, acercaos con confianza al trono de la gracia para adquirir sabiduría, para recibir el perdón. Acercaos con confianza al trono de la gracia para obtener misericordia, dice el autor de la carta a los Hebreos. Hay que acercarse con confianza, no como el sacerdote me va, no. Acércate con confianza. Actúa el sacerdote en nombre de Cristo, para el bien de la Iglesia. Es verdad que, aunque te acerques con confianza, al principio es difícil, pero después es consolador. Es difícil porque decir el pecado, sobre todo los pecados que más avergüenza, que son los pecados sexuales, siempre cuesta decirlo, ¿eh? El Papa le llama que es difícil, verbalizar, sacar fuera el pecado. Tanto es así que muchos ni se confiesan. No, yo me confieso con Dios, sobre todo la gente, los evangélicos, etcétera. Yo me confieso con Dios. Bueno, a Dios hay que confesarle todos los días los pecados y pedirle perdón a Dios todos los días, pero también, sobre todo en pecados graves, el ministerio sacerdotal, el sacramento de la penitencia, ¿no? Sí, es difícil al principio sacar los pecados, me da vergüenza, ¿qué dirá el sacerdote? Y si es mi párroco que me conoce y digo este pecado, y lo dirá, no lo dirá, no, el sacerdote no puede decir nada, fuera. El secreto de la confesión, lo que diga el sacerdote, ahí queda. No se puede, pecado gravísimo de excomunión, publicar el sacerdote lo que ha dicho el penitente, ¿no? Es difícil al principio, sí, pero consolador después. Sí, después, una vez que ya ha hablado, viene una palabra de bálsamo, como un ungüento del sacerdote: ánimo, que Dios te ama, Dios, Cristo ha dado su sangre por ti, Dios te perdona, ten confianza en Dios que te ama, etc. Unas palabras de consolación al penitente arrepentido, y luego se le impone una penitencia. Pídele perdón a tu mamá, a la que has ofendido, devuelve lo que has robado, reza ante el Santísimo un ratito, o en tu habitación de rodillas, pide a Dios que tenga misericordia, que te dé un corazón nuevo, etcétera. La penitencia, que también es importante. Quiere decir que la conversión sigue abierta, que no somos santos de una vez para siempre, no, hay que convertirse. Ya soy santo, ya he recibido todos los sacramentos, me he confesado, estoy en gracia y ya, no, pero hay una tensión hacia Dios que va sometida siempre a la tentación, a las caídas. Todos caemos muchas veces caemos, dice el apóstol Santiago. Bueno, continúa el Papa diciendo, consolador de la experiencia de la misericordia divina. Difícil sí, porque nos cuesta sacar el pecado, la vergüenza de sacar el pecado, Está bien, que tengamos vergüenza. Lo contrario, decía el Papa Francisco, es el sinvergüenza, ¿no? No tiene vergüenza y entonces actúa a su aire, falta respeto a quien quiere, hace lo que da la gana, es un sinvergüenza. O sea, la vergüenza es importante en el sacramento de la penitencia. Me avergüenzo de haber hecho eso, me arrepiento. Es verdad, es difícil, cuesta, pero viene después la consolación. ¿Consolación de qué? Dice el Papa San Pablo VI. Consolación de la misericordia divina, de la experiencia de la misericordia divina. Una vez que ha dicho el pecado, es como la operación, ¿no? Quirúrgica. Difícil al principio, el médico tiene que abrir la barriguita, es doloroso, después de la operación vienen los dolores, la herida está todavía sangrante,
doloroso. Al principio es doloroso, pero después es consolador. Te han sacado el tumor, te han sacado la hernia, te han sacado una parte que sobraba, enferma, y entonces viene la consolación. Así también, sacó toda la penitencia. Al principio es difícil, sacar el pecado muchas veces es difícil, pero luego es consolador, consolador por la experiencia de la misericordia divina, que ves que Dios te acoge, no te rechaza. La iglesia es el único lugar que se te acoge. Tú en el trabajo dices un pecado, pues te expulsan del trabajo. En la iglesia puedes decir el pecado y se te acoge. Nosotros, como somos justicieros, a veces queremos quitar de en medio a ese, fuera del grupo, fuera de aquí. Lo digo por mí, somos justicieros. Pero tenemos que recordar que la justicia de Dios es otra. La justicia de Dios es salvar a los hombres. Es la misericordia. Hacer justos a los injustos. Como continúa el Papa Pablo VI. Como elegís con cautela un buen médico para la salud física o un buen psiquiatra para la curación de la mente, sabed elegir, si podéis, el médico del alma, que sea discreto, sabio, bueno, verdadero dispensador del consuelo, de consejo, de gracia, la gracia de la resurrección, la gracia pascual. Así acaba el Papa este mensaje maravilloso. Saber elegir, y eso no es pecado. Podemos, los sacerdotes con envidia mala, con celos, mira, prefiere a este otro sacerdote, a mí no, eso es un pecado nuestro que tenemos que arrepentirnos. El penitente tiene derecho a elegir, dice el Papa, al médico del alma, que es discreto, como se elige un médico para que te haga la operación. También hay que elegir, si es posible, un médico del alma discreto, sabio, bueno, verdadero, que dispense la gracia de la resurrección. Pero sin hacer tampoco una especie de racismo, ¿no? Con ese no, con este sí. No, porque todo sacerdote hace presente a Cristo y puede recibir el perdón de los pecados. Aunque sea el pecador, el sacerdote más pecador de la tierra, la absolución es válida. Claro que el sacerdote tiene que convertirse. Y un día el Señor le puede decir al sacerdote, a mí, me puede decir, no te conozco. Pero si yo confesaba a la gente y decía misa, pero yo no te conozco. Apartado de mí, agente de iniquidad. Eso me lo puede decir a mí el Señor. Un día. Sí, porque he hecho milagros, he confesado, he hecho misa, he predicado, sí. Pero yo no les conozco, dice el Evangelio. Apartados de mí, agentes de iniquidad, agentes de maldad. ¿Puede decirme el Señor a mí, como sacerdote, eso? Te lo puede decir a ti, sacerdote, si estás escuchando. Entonces, procuremos todos, hermanos, la conversión. Bien, y así acaba esta audiencia. Vamos a leer ahora, vamos a empezar a leer la audiencia del 26 de marzo de 1975, en pleno Año Santo, ya cercana la Pascua. El Papa San Pablo VI recuerda, en este año 75, hace ya casi 48 años, el Papa Pablo VI decía, en el drama de la guerra del Vietnam, la Iglesia se une al dolor de este pueblo. Era terrible, hace 48 años la guerra del Vietnam, terrible, de exiliados, de muertes, de bombas, qué sufrimiento los que han vivido, los que hemos vivido en ese tiempo. Recordamos la del Vietnam, donde se metieron los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hoy podríamos decir, 48 años después, la vida sigue igual. Hoy Ucrania, Rusia, cuántos muertos, cuánto desastre. Y la Iglesia, pues también se conduele de esta situación y quiere la paz y ora por la paz. ¿Qué podemos hacer? Orar por la paz. Y ya luego el Papa pasa a la cuestión de la audiencia propia. He hecho este pequeño paréntesis para hablar de esta situación y recomendar
la oración por este país del Vietnam. Hoy diríamos, en el 2023, estamos en febrero de 2023, pues diríamos rezar por Ucrania, Rusia y por tantos lugares donde hay focos de guerra, ¿no? Rezar también por los que han caído en este terremoto, sepultados, muertos o están aprisionados. Qué angustia, Dios mío, qué angustia. Pedir por ellos, comprender el dolor humano, ¿no? Bien, luego dice ya el Papa, cerca ya la Pascua. Recordad que esta audiencia es el 26 de marzo. La Pascua siempre suele ser primeros días de abril, más o menos, ¿no? Últimos días de marzo, primeros días de abril, suele ser la Pascua, ¿no? Lo que llamamos la Semana Santa. A raíz del concilio ha tomado este término más de acuerdo con la tradición de la Iglesia, que se llama la Pascua, y con el Evangelio, Cercana ya la Pascua, Jesús mandó a 2 de sus discípulos a preparar una sala. Cercana a la Pascua, se habla de la Pascua hebrea. Jesucristo realiza la Pascua cristiana. Hagan esto en memoria mía. Ya no haréis la Pascua en recuerdo, como hacen los judíos, en recuerdo de su salida de Egipto, la liberación que Dios obró en su pueblo para llevarlo hacia la tierra prometida. No, dice Cristo. Cristo es la verdadera Pascua. Él es el que pasará. Así como el pueblo de Israel pasó de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, así Cristo es la verdadera Pascua. Pasó de este mundo al Padre, arrastrando, Él como cabeza, arrastrando la humanidad a la casa del Padre. Abriendo el paraíso. Aquel paraíso que Adán y Eva lo cerró, ahora el nuevo Adán, con su Pascua, su muerte y resurrección, nos arrastra hacia el cielo. Algo impresionante, hermano, la misión de la Iglesia. Arrastrar a esta humanidad, a esta generación, detrás de Cristo, al cielo, a la vida eterna, a una vida nueva, que ya se vive en la tierra, ¿no? Entonces dice el Papa San Pablo VI, cercana ya la Pascua, porque esta audiencia fue el 26 de marzo, faltaban unos días para la Pascua, la Semana Santa. Cerca ya la Pascua, nosotros podemos, sí, asistir como espectadores al rito litúrgico, pero si somos verdaderamente comprensivos de su significado y de su finalidad, debemos ser, en cierto modo, actores. Así habla el Papa. Fijaros, también nosotros ya estamos, hoy es 8 de febrero, estamos ya cercanos al miércoles de ceniza, que inaugura la Cuaresma, que es preparación a la Pascua. También nosotros nos encontramos en este contexto, más o menos. ¿Y cómo celebraremos la Pascua? Lo que llamamos la Semana Santa. ¿Cómo? ¿Como espectadores o como actores? El espectador, pues está allí mirando cómo actúa, cómo el sacerdote dice cosas, está allí como espectador. No quiere la Iglesia que seamos espectadores, sino participación activa. En cierto modo, le llama el Papa, San Pablo VI, debemos ser actores, protagonistas. ¿Por qué? Porque alguno dirá, pero la Pascua, ¿y a qué hora de la noche resucita Cristo? Está esperando a ver que se mueva la tumba. ¿A qué hora? ¿Y a qué hora va a resucitar Cristo en la vigilia pascual que celebramos? ¿Y cuándo resucita Cristo? No, hermanos. Cristo ya resucitó hace 2000 años. Los que resucitamos, los actores somos nosotros, que uniéndonos en la Cuaresma a la muerte de Cristo a través de las prácticas penitenciales, del ayuno, de la oración, de la limosna, uniéndonos a la muerte de Cristo, a la pasión de Cristo, participamos de su resurrección. En cierto modo, dice el Papa San Pablo VI, somos actores, protagonistas. Los que resucitamos somos nosotros, a una vida nueva, dejando el pecado. Cristo ya resucitó, porque alguno ingenuamente, Cristo va a pasar, la vigilia pascual, la resurrección de Cristo, el cirio que simboliza la luz de Cristo resucitado. ¿Y a qué hora? Y va a las 2, a las 3 de la madrugada, porque es una noche de vigilia. San Agustín le llama a la vigilia pascual la madre de todas las vigilias, el centro del año litúrgico, celebrar la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y a qué hora resucita? ¿Y cuándo? No pierdas el tiempo con estas cosas. Ya Cristo resucitó. Los que resucitamos, los actores somos nosotros, la cabeza ya resucitó, Cristo. Nosotros que somos su cuerpo, resucitamos con Él si morimos con Él. Es como el sacramento de la penitencia que acabamos de hablar. Hay absolución, digamos así, una resurrección, la gracia sacramental, si hay
un arrepentimiento. Por lo mismo podríamos decir, hay resurrección si hay pasión y muerte, si no, ¿cómo va a haber resurrección? Podemos resucitar con Cristo si hemos muerto con Cristo al pecado. Si vivimos con el mismo pecado, la misma, ¿cómo vamos a resucitar con Cristo? Es precioso el Papa explicando lo que se acerca, la Pascua. El término verdadero es la Pascua de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Es todo uno, ¿no? Bueno, en Cristo es todo uno, porque también a la Navidad forma parte de la Pascua. Antes decía, feliz Pascua de Navidad. O sea, ¿por qué? Porque hay una Pascua, de alguna manera, Dios pasa del cielo a la tierra, Pascua de Navidad, Pascua significa paso, pasa del cielo a la tierra, ahora deja el mundo y pasa al cielo, la Pascua, la Semana Santa, ¿no? Su muerte y resurrección. Y continúa el Papa San Pablo VI diciendo, o al menos debemos meternos en sintonía con la acción celebrativa, debemos meternos en sintonía, La Sacrosanctum Concilium, esta constitución del Concilio Vaticano II, habla de participación activa. O sea, antes en el catecismo, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos los mandamientos de la Madre Iglesia, primer mandamiento, oír misa entera y fiestas de guardar. ¿Se acuerdan ustedes, no? Cuando estudiamos el catecismo, oír misa entera. Bueno, el concilio ha dicho, Concilio Vaticano II, que cuando habla el Papa San Pablo VI, pues hace unos años que acabó, el Papa San Pablo VI lo concluyó. Entonces ya el concilio ha cambiado la terminología, ya no se dice oír misa entera, sino participación activa. Lo dice el Papa, en cierto modo somos actores, protagonistas. No es solamente oír misa. Voy a oír misa. ¿Has oído misa? No, ese término no es muy exacto. Sí, pero lo decía el catecismo, pero la misma Iglesia ha variado el término, ¿no? No se trata de oír, voy a oír misa. Y el sacerdote allí lo hace todo. El lector canta, lee, hace todos los ministerios, todo. No, la participación activa también de los fieles, ¿no? Lectores, monitores, acólitos, salmistas, etcétera. Todo una participación activa de todos los fieles, y todos los fieles se unen con el canto y con la escucha de la palabra de Dios, etcétera. Dice el Papa, o al menos debemos meternos en sintonía con toda la acción celebrativa de transferir nuestra psicología religiosa al momento de la escena que le dio origen. Meterse en la escena. San Ignacio de Loyola hablaría de la composición del lugar. Tú métete ahí, en la escena. Cristo atado a la columna, flagelado. Métete en la escena. San Ignacio de Loyola le llama la composición del lugar. Santa Teresa de Jesús decía también, métete en un paso de la pasión de Cristo. Cristo en Getsemaní, sudando sangre. Métete con Él. Estás angustiado, estás triste. Vete al Getsemaní con Cristo. Ya no estás solo, estás con Cristo. Donde hay dos, ya no hay soledad. No es que estoy solo, mis hijos no se acuerdan de mí, todos me abandonan, nadie me hace caso. No digas eso, no estás solo. Un cristiano nunca está solo, porque Cristo está contigo, te está amando, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces es importante la composición del lugar, habla el Papa San Pablo VI. O sea, el momento, meterse, transferirse, nuestra psique, nuestra psicología, meterse ahí, en el momento de la escena, del momento que está viviendo Cristo, clavado en la cruz, desde Getsemaní a casa de Caifás, atado como un malhechor para que no se escape, pobrecillo. Cómo Cristo nos ha amado, con qué respeto, con qué amor ha respetado nuestra libertad de que pequemos, le escupamos, y no nos ha tomado la venganza por su mano, nos ha amado. Pobre y humilde, manso, ha ido a la cruz llevando nuestros pecados. Nos ha respetado que estamos equivocados y que le escupimos con nuestros pecados, le clavamos los clavos con nuestros pecados, y Él ha respetado nuestra equivocación, no nos ha cortado un brazo. Cristo no es justiciero, ha dejado la justicia a Dios.
se ha puesto en manos de aquel que juzga rectamente, dice el apóstol San Pedro. Y Dios lo resucitó. El que confió en Dios, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y Dios metió su mano en el sepulcro de Jerusalén y resucitó a su hijo. Y lo ha puesto como Kyrios, Señor del universo. He aquí el hombre que ha puesto su confianza en Dios y no ha sido defraudado. Bueno, y continúa el Papa, San Pablo VI, diciendo: debemos así considerarnos comensales de la última cena, presentes en el Vía Crucis, iluminados de las misteriosas apariciones de Jesús resucitado. Va recorriendo el Papa toda la Pascua de Jesús, ¿no? Y entonces habla primero que tenemos que considerarnos comensales ahí, en la última cena. Cristo está presente ahí. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Tú considérate ahí comensal con Cristo. O presente en el Vía Crucis, o sea, la Vía Dolorosa. Yo tuve la gracia de estar allí hace 2 meses. La Vía Dolorosa hacia el Calvario, hacia el Santo Sepulcro. Ahora está hecho aquello, es terrible de negocios. Los árabes y no árabes han puesto kioscos, tiendecitas por todos lados de vestidos, de zapatos, de todo. Aquello como era concurridísimo, porque la gente, donde hay mucha gente, sí, allá aparece el comerciante, ¿no? En un sitio que no hay gente no pone una tienda. Las tiendas las ponen en sitios donde circula mucha gente, ahí se colocan. Aquí, por ejemplo, yo vivo en la cooperativa Pancho Jácome. Por una calle, la principal, si vas, toda la calle principal de la cooperativa Pancho Jácome, donde vivo, todo está lleno de negocios. ¿Por qué? Porque la gente pasa por la principal. Farmacias, tiendas, tiendas de ropa, de comida, de todo lleno. Los comerciantes saben, tienen vista, ¿no? Donde está la gente. Luego, si tú vas a otra calle de la cooperativa Pancho Jácome, allí no pasa casi nadie, no hay tienda, no hay nada. Las tiendas se ponen donde la gente acude. Entonces tenemos que soportar, los peregrinos que vayan a Tierra Santa, soportar que como van tantos peregrinos del mundo entero a ver los santos lugares, pues claro, donde hay mucha gente, pues ahí, ¡bum!, enseguida los negociantes vendiendo crucecitas o relojes o recuerdos de Tierra Santa, lo que sea. Bueno, hay que soportar con paciencia esas cosas. Pero el Papa Pablo VI nos invita a introducirnos en la escena. Eres un comensal en la última cena de Jesús con sus apóstoles. Estás presente en el Vía Crucis acompañando a las santas mujeres, a la Virgen María, que van acompañando a Jesús. Jesús les dice en algún momento: no lloréis por mí, hija de Jerusalén. Jesús va con la cruz a cuestas, las mujeres le van consolando. Y luego también iluminados por los misterios de la resurrección. Cristo aparece a los de Maús, aparece a los apóstoles, etc. Meternos ahí como actores, partícipes de esos misterios maravillosos de nuestra salvación. Bueno, y continúa diciendo el Papa: el lenguaje litúrgico quiere ser un diafragma transparente que consiente a nuestra física y actual humanidad de asociarnos a los acontecimientos y a los sentimientos a los cuales eso se refiere. O sea que la liturgia es actualización de los misterios de la salvación. No es una repetición simple, no, se hace presente el misterio. Cuando hoy el sacerdote dice en la asamblea litúrgica, en la misa, en la iglesia, tomen y coman, esto en mi cuerpo, es Cristo que lo está diciendo. Decía San Juan de Ávila: el banquete está tan nuevo como hoy como hace 2000 años. O sea, no es que los apóstoles comieron el gran banquete con Cristo en la última cena y nosotros ahora nos comemos en el año 2023, nos comemos las sobras. Dice San Juan de Ávila: no es así. El banquete tal cual, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se derrama por ustedes. Hagan esto
en memoria mía. ¿Habéis visto lo que he hecho? Hazlo. Es un mandato de Cristo a los apóstoles, a los sacerdotes, y te lo da a ti también en tu vida. Hagan esto. ¿Has visto cómo Cristo se parte, se rompe, se entrega a la muerte? Así tú también. Tienes que entregarte cada día a la muerte para resucitar con Cristo. Yo no quiero morir al pecado. Yo quiero estar vivito y coleando con mis vicios, con mis caprichos, con mis... Entonces, no participas de la muerte de Cristo. No participas. Entonces, ese no es el camino. El camino es hacerse uno con Cristo. Participar de su muerte y resurrección. Os suplico, dice San Pablo, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva. Este debe ser vuestro culto espiritual. El culto cristiano es ser víctima viva, no víctima resentida. Tú puedes ser una víctima que te hacen el bullying en el colegio y ser víctima del bullying, pero una víctima resentida, llena de odio, de rencor. En cambio, el cristiano es una víctima viva. Es decir, ¿llevamos el pecado de los demás? ¿Lo llevamos? ¿O son los demás los que llevan nuestros pecados? Entonces, tenemos que convertirnos, hermanos. Pero el cristiano es víctima viva. Lleva el pecado de los demás, como Cristo llevó nuestros pecados. El cristiano lleva los pecados de los demás, es una víctima, pero está viva. Ha vencido la muerte. Puede amar, puede perdonar. Un esposo, por ejemplo, que es víctima del abandono de su esposa. Su esposa fue con otro. Y está resentido, está con odio. Ese esposo no es cristiano. Porque el cristiano es víctima viva. Está vivo. Míralo. Va a la iglesia. Su esposa le ha abandonado, pero él tiene a Dios. Tiene a Dios, nada le falta. Vivo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Está lleno de felicidad, de gozo. Aunque sufra también la ausencia de su esposa, lleva la cruz, pero la lleva como gloriosa, no como una cruz maldita, una maldición. Se puede ser víctima viva o víctima muerta. Una víctima siempre está muerta, ¿no? Dice San Pablo, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces, cristiano es una víctima viva. Sí, ese hombre es víctima del adulterio de su esposa, que la ha abandonado, la ha dejado solo. Es una víctima de la locura de su esposa, que se ha ido con otro hombre. O al revés, el hombre que se ha ido con otra mujer. Y la esposa es una víctima del abandono. Suele suceder más al revés, ¿no? Que es el esposo el que abandona el hogar y la esposa suele ser más víctima. Pero también se da el caso contrario. Entonces, esa mujer es cristiana, entonces será una víctima, sufre el abandono de su esposo, pero está viva, porque va a la iglesia, recibe el cuerpo de Cristo, cosa que no puede hacer su esposo, porque está en adulterio, no puede. Recibe la comunión, recibe el Espíritu Santo, recibe la oración, la palabra de Dios, tiene los hermanos de la comunidad, de la iglesia. Es una víctima viva, no está amargada y llena de odio. Entonces no sería víctima viva, sería una víctima muerta, doble muerte, del abandono de tu esposo y además el abandono de Dios, porque has abandonado a Dios y se ha apoderado de tu corazón el demonio del odio, el demonio del rencor, el demonio del resentimiento. No, eso no es una persona cristiana. Ofrecer vuestros cuerpos como víctima viva, dice San Pablo. Cristiano es una víctima, sufre el pecado de los demás, como Cristo sufrió nuestros pecados. Amaos como yo os he amado. Cristo nos amó cargando con nuestros pecados. El cristiano carga con el pecado del otro, del que le roba y le perdona, del que le insulta y el cristiano le bendice. Cristiano es extraterrestre, por así decir, entre comillas, es ciudadano del cielo, no es de aquí. Mira, le han robado y él ora por los ladrones, que Dios los perdone. Le han insultado y él les bendice. Es un extraterrestre, entre comillas, o sea, es un ciudadano del cielo, no es de aquí de la tierra, porque de aquí de la tierra el que me la hace me la paga, y ese me ha insultado, le voy a abrir yo la madre a él.
Él me ha visto a mí, ya verá, me la va a pagar lo que he hecho. Le voy a poner un pleito, le voy a poner el mundo, ¿no? El mundo, el enemigo del alma, mundo, demonio y carne. En cambio, el cristiano ha vencido al mundo, al demonio y la carne. Y con Cristo ha resucitado y vive una vida nueva. Puede amar, puede perdonar. ¿Cuántas veces? Sí, hasta 7, ¿eh? Dice Jesús, no, Pedro, no 7, 70 veces 7. O sea, Cristo manda perdonar 70 veces 7. ¿Cómo? Yo me borro de ser cristiano. Yo no quiero ser cristiano. Pues bórrate, ponte un letrerito, un cartelito, te lo cuelga al cuello con una cuerdecita que diga, yo no soy cristiano ni quiero serlo. Ya está. Por lo menos que se sepa claro quién son cristianos y quiénes son, y quiénes no son. Cristo ha vencido la muerte y nos da su espíritu para que podamos seguirle, amando como Él amó, perdonando como Él perdonó. Padre, le están clavando en la cruz, están matando. Y no dice, Padre, mándales un rayo que los destruya. Padre, manda 12 legiones de ángeles que me defiendan. Sácame de esta cruz. No, Cristo no está así. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bien, hermanos, yo creo que está clara la cosa, ¿no? Se acerca la Pascua, miércoles de ceniza, también para nosotros. Esta audiencia que hace el Papa San Pablo VI estaba ya cercana a la Pascua. También para nosotros, estos días, ya se acerca miércoles de ceniza, que inaugura la Cuaresma, que es una preparación a la Pascua. Entonces, ¿cómo nos pillará la Pascua? ¿Cómo nos cogerá? ¿Muertos con Cristo al pecado o vivos para el pecado? ¿Seguimos vivos pecando, odiando a esa persona, teniendo rencor a esa persona, adulterando con esa amante, emborrachándonos todos los fines de semana con los amigos? ¿Cómo nos pillará la Pascua? ¿Muertos con Cristo, resucitaremos con Él? ¿O estamos vivos para el mundo, para el pecado? Y a ese hombre no le importa gastarse $80 en un parco allí en el Monumental para ver al Barcelona con Emelec, o a ver al Messi, o a ver no sé qué. Oiga, pero si tu hijo a veces no tiene para comer, no tiene para cuadernos, ¿a mí qué me importa? Que trabaje también ella, que no sé qué. Yo voy con mis amigos. El mundo, el corazón del hombre se puede endurecer según el mundo, ¿no? El pecado. Y no morir con Cristo al pecado. No darse cuenta que el dinero que tú ganas no es tuyo, es de tu esposa y de tus hijos. Trabajas, vives para servir. Y si no vives para servir, no sirves para vivir. Si no vives para servir, no sirves para vivir en Cristo. Vive la vida del mundo, del pecado. Bueno, hermano, pues que así sea. Aquí nos quedamos en este trozo del Papa San Pablo VI. Para el próximo día, que será el 15 de febrero, volveremos con ustedes, Dios mediante, y desearles, pues nada, una buena semana, que Dios les acompañe. Un saludo a todos. La paz.